Muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este curso. El día de hoy vamos a hablar acerca de estado de proyectos, informes y análisis. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, yo impartiré esta capacitación de entrenamiento quincenal. Esta sesión dura aproximadamente 45 minutos y está dirigida a jefes de proyecto, jefes de portafolio e integrantes de equipo de proyecto. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los estados de proyecto, también la creación de informes y análisis de la información, formas en las que podemos analizar esta información. Al final habrá 15 minutos que tendremos disponibles para preguntas y respuestas. De igual manera, ustedes pueden escribir las preguntas durante la sesión para que al final de la misma podamos responderlas. De igual manera, pueden anotar en el área de preguntas y respuestas o en el chat. También les recordamos que este curso da un crédito para la certificación. En caso de que ustedes estén persiguiendo esta certificación de ITM Platform, bueno, tienen diferentes maneras de obtener créditos. Puede ser por medio de un curso de certificación impartido por alguno de nuestros socios de más de 10 horas y da 10 créditos. También pudiera ser algún curso de iniciación que da 8 créditos y podría ser también una de las sesiones como esta, quincenales, también les da un crédito. De igual manera, si ustedes tienen un mes de uso sostenido utilizando la herramienta, tienen un crédito. Esto les otorga un crédito. Entonces, muy bien, comenzaremos con estos temas. Y les recuerdo, si tienen alguna duda, pueden anotarla directamente en el chat o a través del panel de preguntas y respuestas. Muy bien, para comenzar esta capacitación, vamos a utilizar un entorno demo para poder explicarles bien en qué consiste esta información. Utilizaré una licencia tipo Full Access. Y bueno, primero hablando de estados de proyectos, lo que les tendría que decir es que cuando estamos hablando acerca de estados de proyectos, bueno, estamos hablando acerca de la gestión, la forma de gestionar un proyecto y tendremos que pensar en, digamos que en el ciclo de vida del proyecto en sí. Para poder ejemplificar esto, me voy a ir al área de mis proyectos, tomando como ejemplo, por ejemplo, este proyecto de tipo cascada. Digamos que nuestro proyecto, de acuerdo con los conceptos de administración de proyectos, bueno, pasa por diferentes etapas o estados. O estados que nosotros podemos definir. O estados de los cuales nosotros podemos definir previamente. A nosotros al momento de que estamos creando un proyecto, bueno, tenemos diferentes datos. Dentro de estos datos vamos a tener esta parte que es el estado del proyecto. Ahora bien, digamos que este estado actual, lo que me gustaría ejemplificarles es, cada vez que nosotros, digamos que todos los proyectos nacen por medio de, nacen de una idea, nacen como un anteproyecto o dependiendo de digamos que el ciclo que establezca cada organización. Por ejemplo, cuando aquí creamos un proyecto nuevo, nos va a pedir aquí ciertos datos para poder guardarlo, pero lo que quiero mostrar es que el estado de este proyecto me aparece como iniciativa. Es un campo que no está editable porque todavía no hemos guardado la información correspondiente para poder guardar este proyecto. No lo hemos guardado.
Dentro de los campos obligatorios nos pide establecer un nombre y también definir el tipo de proyecto que nosotros tenemos o que nosotros hemos clasificado previamente. Ya que nosotros tenemos esto, podemos guardarlo y aquí se nos está definiendo el primer estado de este proyecto. Ahora bien, digamos que dentro de ITM Platform, esto ya sería en la aplicación. Digamos que ya sería durante el proceso cuando ya estamos ya estamos creando un proyecto en general. Digamos que este puede ser pues tanto como un proyecto de cascada como también el proyecto ágil. Más allá de ello, del tipo de gestión de proyecto que nosotros vamos a realizar, pues bueno, nosotros tendríamos que definir previamente esta parte de estado de proyecto. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta configuración? Para esta configuración sería necesario contar con una licencia Full Access o una licencia que tenga, digamos que todos los elementos disponibles. En este caso, con esta Full Access tenemos acceso a la parte de parametrización, ya no a la parte de configuración. Bueno, nosotros podemos visitar la parte de parámetros y la podemos definir en parámetros de proyectos. Ahora bien, dentro de los parámetros de proyectos, nosotros vamos a contar con diferentes secciones para poder configurar este tipo de opciones. Hay una capacitación especial en flujo de trabajo donde, pues digamos que podríamos definir todo lo que, o explicar toda la parte o el proceso de configuración. Sin embargo, en este momento vamos a enfocarnos a el estado del proyecto. Hay diferentes, digamos que, cosas que podemos definir de diferentes tipos, pero me gustaría que nos centráramos en esta, en esta sección que es a la que nos referimos el día de hoy. Entonces, para que nosotros podamos crear un proyecto y nosotros podamos, digamos que nuestro proyecto pueda caminar o pueda pasar por el ciclo de vida correspondiente, entonces nosotros el primer paso que tenemos que hacer sería definir dentro de nuestra organización los posibles estados por los que pudiera pasar cada uno de nuestros proyectos, independientemente del tipo de proyectos que sean. ¿A qué me refiero? A que digamos que cuando nosotros tenemos un proceso, cuando tenemos un proyecto, nace a partir de una idea, nace a partir de un anteproyecto o una iniciativa. Entonces, esto quiere decir que este proyecto tiene siempre, como quien dice, una etapa inicial. Entonces, conforme el proyecto va madurando, se va definiendo, pues va pasando por diferentes etapas. Y en la manera de nosotros poderle decir a ITM Platform que va a pasar por diferentes etapas o establecer ese proceso para el proyecto, que serían las etapas del proyecto, nosotros teníamos que definir aquí los diferentes estados. Ahora bien, esta, de manera predeterminada, ya viene preconfigurada una serie de posibles estados por los que pudiera pasar nuestro proyecto. Esta es una imagen que nos va a servir para poder tener una idea de cómo está el proceso. En este caso, como digamos que todavía no está definido o configurado, bueno, pues esta parte digamos que este proceso no nos haría mucho sentido. Sin embargo, aquí tenemos los diferentes estados que tenemos predeterminados. Sin embargo, esto se puede adaptar a cada uno de ustedes de acuerdo con las etapas o los procesos de su organización para cada proyecto. Y aquí, por ejemplo, quiero que ustedes se vayan dando cuenta de los diferentes estados que tenemos aquí. Dentro de esta tablita vamos a tener el nombre del estado, el estado del destino, la descripción del estado, si es que pudiera ser, un icono de estado, y aquí tenemos una columna donde dice por defecto. Este por defecto está seleccionado, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos que nuestros proyectos o todos nuestros proyectos, cuando estuvimos creando en la sección anterior, al momento de crear un proyecto, se creó como iniciativa. Esta iniciativa tenemos aquí que es el estado por defecto para cualquier proyecto.
Ahora bien, suponiendo que nosotros estamos construyendo, digamos que los estados diferentes del proyecto. Entonces, lo que necesitamos es definir del proceso o, digamos que a dónde va, cuál es el estado destino después de estar en esta etapa. Si nosotros hacemos clic en iniciativa, entonces vamos a ingresar a esta sección donde, bueno, nosotros podemos determinar, ustedes como saben, ITM Platform una herramienta multidioma. Tenemos también opciones en inglés y en español y portugués, y ustedes pudieran definir tanto en inglés o como en otro idioma, de acuerdo con el uso de la plataforma que ustedes tengan para la organización. Aquí es donde definiríamos el estado, el nombre del estado que nosotros podemos, que ustedes como organización pudieran definir. Pudiera ser en este caso, bueno, una iniciativa, pero a la vez podría ser alguna idea o anteproyecto, de acuerdo con el lenguaje que ustedes usen dentro de su organización. Tenemos también una sección para la descripción del estado, que a lo mejor no les pudiera hacer mucho sentido, puesto que ya con el nombre sería suficiente. Sin embargo, una descripción del estado podría ayudarle al usuario final para que pudiera saber, digamos, qué es lo que se pretende o cuál es la intención de que exista este estado de iniciativa, ¿no? A lo mejor pudiera ser cuando se crea cualquier proyecto o es la etapa inicial de cualquier proyecto. También pueden seleccionar un icono de estado que represente pues este estado, ¿verdad? Entonces hay diferentes iconos en los cuales se puede seleccionar para que también de forma visual sea más fácil reconocerlo. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer el estado de destino. En este momento están todos seleccionados, por eso se ve gráficamente de esa manera el flujo. Ahora sí que el flujo del digamos que el flujo de trabajo que tendría cada proyecto. Y bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es determinar de todos estos estados. Entonces yo diría, bueno, de una iniciativa a lo mejor no me haría sentido, digamos que estuviera como completado. Por lo tanto, yo desactivaría esa opción. Sin embargo, de una iniciativa, sí, a lo mejor tampoco me haría sentido que estuviera como aplazado, puesto que a final de cuentas todavía no es algo que comience, es solamente una iniciativa. Sin embargo, de la iniciativa sí pudiera enviarla a lo mejor a la planificación. O de alguna manera, digo, si todavía no está en planificación o de planificación, no quisiera mandarla directamente a ejecución. Pero sí pudiera tener a lo mejor esta iniciativa, establecerla a lo mejor como, um, digamos que cancelada o enviarla directamente a la planificación. Entonces, de esta manera, al momento de que yo doy guardar, entonces ya se crea este registro y empieza a cambiar aquí mi flujo para que de manera visual yo pueda visualizar, para la redundancia, las modificaciones en la que está teniendo mi proyecto. Entonces, de aquí de iniciativa vemos que sí, digamos que lo puedo enviar a planificación y lo puedo definir también como cancelado. Sin embargo, ya no puedo irme a ejecución, ni tampoco puedo irme a aplazado, ni tampoco puedo enviarlo como completado. Entonces, la idea es de que nosotros vayamos definiendo cada una de las etapas. Por ejemplo, si yo ahorita estoy en iniciativa, la siguiente etapa que me haría sentido sería irme a la planificación. Aquí en la planificación contamos con los mismos elementos, de manera que yo voy a decir, bueno, una vez que yo estoy en planificación, ¿qué es lo que qué es lo que me haría sentido a mí, ¿no? Podría decir, bueno, no me hace sentido que vaya aplazado porque a lo mejor, como todavía estoy en planificación, yo todavía puedo mover la fecha de inicio. Sin embargo, no lo podía poner como completado, puesto que todavía no lo tengo en ejecución. Tampoco me interesaría que de la planificación regresara a una iniciativa. Entonces quitaría esta opción y yo podría definir que de acuerdo con, digamos que de acuerdo con lo definido por la organización. Entonces, yo pudiera decir que de una planificación pudiera pasar como un proyecto cancelado o a un estado de ejecución. De manera que empiezo a definir este ciclo de vida de mi proyecto y ya empiezo a notar que, bueno, ya tiene menos, digamos que menos flechas para donde vaya. Entonces, de esta manera
Una vez que vaya yo aquí a planificación, yo digo, bueno, ok, digamos que ya vamos a la ejecución. Y dentro de la ejecución, de igual manera, digo, bueno, ya teniendo una ejecución, muy probablemente pudiera yo aplazarlo, cancelarlo, completado, pero ya no sería, ya no me haría sentido que regresara como una iniciativa o que regresara a la parte de planificación. Entonces, aquí es donde se van actualizando nuestros registros y de esta manera vamos viendo cómo va tomando forma, digamos que los posibles flujos de estados de mis proyectos. Ahora bien, cabe mencionar que esto es, digamos que tenemos diferentes tipos de proyectos. Entonces, nosotros teníamos que visualizar todos los tipos de proyectos que tenemos. Habrá proyectos muy sencillos y habrá proyectos muy complejos. Y este tipo de, tendremos que definir los posibles estados por los que pudiera pasar, digamos que cada uno de nuestros proyectos. ¿Para qué? Para que pudiéramos armar o crear todos los posibles estados y, bueno, de una manera más sencilla podamos tener todos los estados posibles y poder definir estos flujos al momento de estar, digamos que pasando de etapa en etapa. Por ejemplo, si yo aquí defino que cuando ya está completado, pues ya es un proyecto completado. Entonces, como ya está completado, ya de aquí, pues ya no me haría sentido que tuviera que pasara ningún estado, puesto que ya está terminado. Entonces, guardo este registro y si ustedes ven, al final queda como completado. Sin embargo, aquí este estado ya no pasa a ningún otro. Si nos vamos a cancelado, yo pudiera definir, bueno, de cancelado, si está cancelado, pues a lo mejor no podía pasar a completado. Si está cancelado, pues de igual manera, pudiera yo definir, bueno, a lo mejor ahorita de cancelado sí me haría sentido que pudiera regresar a la planificación, puesto que digo, bueno, este está cancelado, pero puede ser que a lo mejor con la organización pudieran definir, ¿sabes qué? Pues siempre, este estaba cancelado, pero siempre no, a lo mejor siempre sí le podemos asignar recurso y entonces pudiera regresar a la parte de planificación y ya una vez en la planificación, pues pudiera, digamos que se pudieran hacer los ajustes para que pudiera pasar directo a la parte de ejecución. O a lo mejor decía, bueno, ya no lo voy a cancelar, lo voy a aplazar. Entonces, se pudiera definir de esta manera. Digamos, cada organización tendría que definir lo que sería más conveniente para, para la oración de acuerdo con lo que ustedes definan. Y, y de esta manera se puede establecer un flujo que sirva para todos nuestros proyectos. Por ejemplo, si yo aquí tengo este aplazado, a lo mejor de que esté aplazado sí me hace sentido que pueda pasar a planificación o a lo mejor a ejecución. Entonces, digo, esto es una idea general, es de lo que se me puede ocurrir y bueno, aquí ya tendríamos este posible flujo, pero digamos que a lo mejor este es de un proyecto un poquito más elaborado. Si en todo caso nosotros pudiéramos decir, bueno, tenemos un proyecto más sencillo que sí empieza como iniciativa, pero a lo mejor de la iniciativa tenemos otro tipo de proyecto y podemos añadir un estado adicional. Por ejemplo, si en este caso tenemos un proyecto que sea a lo mejor más sencillo y pasa de una etapa de iniciativa, a lo mejor este podría pasar a una etapa de diseño y guardaría este nuevo estado. Y suponiendo que de diseño, a lo mejor de ahí se va directamente a desarrollo, pensando en algún proyecto que se gestiona un poco de manera diferente. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos estos dos nuevos estados. Primero creamos los estados y posteriormente nosotros podríamos definir la relación, digamos que para poder conectar y poder establecer el flujo que puede llevar el pasar de un estado a otro. Entonces, yo ya tengo definido que tengo una iniciativa y bueno, aquí esta iniciativa, como todos, cada vez que yo creo necesito que empiecen como un punto inicial. Entonces, aquí yo digo, bueno, este también en algunos casos, dependiendo de, puede pasar directamente a diseño.
Entonces, yo aquí establezco ya una relación donde yo al momento de que creo un proyecto puedo definir que por el tipo de proyecto que es, ya no requiere pasar a planificación como tal, sino ya este es un diseño en sí. Y ya de aquí de diseño, pues para mí sería directamente pasar a desarrollo. Entonces, lo que vamos a establecer es ese estado de destino que puede pasar directamente a desarrollo y desarrollo, pues lo puedo ligar para enviarlo como completado. De manera que nosotros podemos tener, si se fijan, otra ruta donde empieza como iniciativa, puedo definir por el tipo de proyecto, que a lo mejor es un poco más sencillo. Y este proyecto más sencillo, bueno, pues me va a enviar por una ruta distinta, que es la ruta de diseño para desarrollo y completado. A lo mejor ya no es necesario que pase por todas estas etapas de acuerdo con el tipo de proyectos. Lo que quiero yo ejemplificar con esto es de que pueden ustedes, digamos que pensar en todos los posibles estados por los que pudiera pasar cada uno de sus proyectos, de acuerdo con el tipo de proyectos que ustedes manejan. Puede ser o muy complejo o puede ser muy sencillo. ¿Dónde lo voy a ver reflejado? Muy bien, regresando aquí a la parte de mis proyectos y una vez que yo he generado todos mis estados, cuando yo creo un proyecto nuevo, vamos a poner un ejemplo como un proyecto de cascada. Yo aquí tengo de manera inicial este estado del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo digamos que tendría que hacer? Aquí yo defino el nombre del proyecto y si yo ya haya definido el tipo de proyecto de acuerdo con el tipo de proyecto que yo tengo, que por ejemplo puede hacer consultoría, bueno, entonces yo simple y sencillamente tendría que guardar mi proyecto y aquí ya me aparece la opción de iniciativa. Ahora bien, digamos que cuando se crea un proyecto, generalmente este proyecto lo crea la Oficina de Administración de Proyectos o en todo caso, y después se le asigna a un Project Manager. Entonces, ya que el Project Manager tiene acceso a este estado, bueno, él puede ir cambiando simple y sencillamente de forma manual, cambiando el estado del proyecto de acuerdo como se vaya desarrollando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de una iniciativa, y aquí, si ustedes pueden ver, solamente aparecen los posibles estados que ya definimos previamente en la configuración. Entonces, bueno, de una iniciativa, de acuerdo con este tipo de proyecto, bueno, pues de aquí se va directo a la planificación. Tenemos otro concepto que habla también acerca de los autorizadores. Estos autorizadores, digamos que es una aprobación para poder cambiar de estado. Entraré en más detalle posteriormente cuando lleguemos a esa capacitación de flujos de trabajo, donde vamos a profundizar un poco más en la parte de las autorizaciones y cómo funciona esta configuración y esta opción. Ahora bien, yo aquí ya tengo un estado de planificación. Este estado de planificación ya fue definido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder, digamos que cambiarla? Lo único que tengo que hacer es clic nuevamente, seleccionar el nuevo estado. Si ven, yo aquí tengo planificación. Cuento con las siguientes etapas que pueden ser ejecución o cancelado. Pero también aquí tengo otra pestaña. Esta es la de estado y aquí tengo en la parte de histórico. En histórico voy guardando y voy viendo, digamos que el registro de los diferentes estados por los que ha pasado mi proyecto. Entonces puedo tener este estado que es desde iniciativa, el estado de planificación, quién fue el solicitante, la fecha de solicitud, autorizadores en caso de que para pasar alguna etapa requiera alguna autorización, quién fue el autorizador, la fecha en la que se autorizó y algún comentario adicional. Entonces, todo esto, bueno, aquí aparecería en caso de que requiera esta opción, por ejemplo, en el momento de estar en ejecución, que yo digo, bueno, de la planificación solamente puedo cambiar ejecución o cancelado. Cuando yo selecciono ejecución, bueno, yo aquí ya cuento con un autorizador para pasar a la siguiente etapa y aquí es donde el Project Manager pudiera poner algún
ingresar algún comentario donde pudiera explicar que ya está en proceso de. No es obligatorio, sin embargo, sí sirve de ayuda para que el autorizador pueda tomar una decisión acerca de aprobar o no el que se cambie a un estado que lo requiera, por ejemplo, en este caso la ejecución de este proyecto. Entonces, le voy a dar guardar. Digamos que como este usuario es full access y pues bueno, lo que quisiera también ejemplificar es de que, por ejemplo, en este sentido de planificación pasó a ejecución. El solicitante es full access. Sin embargo, como esta misma cuenta, digamos que es como quien dice la autorizada o el autorizador, por eso en este momento me aparece como aprobado, ¿verdad? Porque pues es el mismo usuario. Entonces, ITM Platform interpreta que el solicitante, o sea, que yo mismo estoy solicitando y yo mismo me estoy dando permiso. Pero digamos que cuando lleguemos a la próxima capacitación, donde veamos más a detalle la parte de las aprobaciones y el flujo de trabajo de los proyectos, es donde podremos ver los ejemplos donde cómo lo ve, cómo es la aprobación para cada etapa y cómo se puede también configurar. Entonces, de esta manera nosotros pudiéramos pasar a cada una de las etapas de nuestro proyecto para poder decir, bueno, es la forma de poder gestionarlo, poder pasar por diferentes etapas y a final de cuentas este estado es el que nos permitiría, bueno, ya definir el ciclo de vida de cada proyecto de acuerdo con el tipo de proyecto que nosotros hayamos definido previamente. Y bueno, pues esta es toda la información que pues tendría que guardar también cada uno de los usuarios, de los project managers ya llenando más datos. Pero básicamente esta es la parte, ¿por qué es importante? Pues porque a final de cuentas, hablando de proyectos, pues nosotros podemos establecer ese ciclo de vida, pasar por cada una de las etapas y de igual manera, pues tener una mejor gestión o un mejor control de nuestros proyectos. Ahora bien, otro de los temas que vamos a tratar del día de hoy es la parte de informes. Hay diferentes maneras dentro de ITM Platform para poder, digamos que contamos con mucha información que nosotros tenemos capturada, ya sea de proyectos, de servicios, referentes a diferentes rubros o diferentes áreas. Y bueno, la idea de tener toda esta información y poder administrarla, bueno, también nos sirve a nosotros para poder contar con información en tiempo real que nos permita realizar, de la cual nos permite realizar, digamos que un análisis. Y este análisis de información, pues es importante para poder realizar una correcta toma de decisiones. Entonces, digamos que ITM Platform permite crear diferentes tipos de informes y bueno, esto es importante y es de mucha utilidad, sobre todo cuando estamos en la parte de seguimiento y control de los datos que estamos realizando o manejando a tiempo real. Entonces, la ventaja de esto es que todos los reportes son exportables a Excel, donde ya ustedes pueden realizar un análisis un poco más detallado y pueden crear también gráficos con datos de ITM Platform en Excel a través de, pues, digamos que esta facilidad de poder exportar esta información. Entonces, lo que hoy les quiero mostrar es dentro de los informes o la manera en que nosotros podemos analizar cierta información, son los informes de listas. Nosotros aquí, este es un ejemplo, nosotros contamos con esta información. Esta es, digamos que una lista de los proyectos que nosotros tenemos dentro de la organización y digamos que los informes de lista se pueden crear desde varias secciones de ITM Platform, dependiendo de la información que nosotros queramos analizar. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, por ejemplo, tenemos esta área de proyectos. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla nosotros podemos ver las características más importantes de cada proyecto, pero estos listados se pueden personalizar seleccionando a través de esta lista desplegable, este cuadro desplegable, digamos que seleccionando las columnas que nosotros queremos ver o que son importantes para nosotros.
para analizar. Entonces yo aquí tengo ya una tabla definida con cierto tipo de columnas, pero a lo mejor yo requiero agregar la duración, requiero agregar el porcentaje esperado, me interesa también saber a lo mejor el equipo, me interesa saber este presupuesto. Entonces, yo voy activando cada una de estas casillas y posteriormente doy clic en aplicar para que puedan desplegarse estas columnas o esta información. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Ya una vez que yo haya definido esto, digamos que también de manera adicional, pudiera utilizar un filtro aquí. Este filtro, por ejemplo, me permitiría a mí definir, bueno, no me interesa a lo mejor ver todos los proyectos, me interesa ver a lo mejor, digamos que por unidad, todos los proyectos que sean de comercial y marketing y, no sé, a lo mejor oficina de proyectos. Entonces, si yo aplico este filtro, me va a filtrar, valga la redundancia, todos los que están en esta unidad. Entonces, de esta manera yo ya puedo definir una lista y generar esta información exportando el Excel, donde ya una vez que se haya exportado, entonces yo pueda tener acceso a ella. Déjenme hacerles un poquito más. Yo tendría acceso a esta información. Ya una vez que se exporta Excel, bueno, yo ya aquí cuento con la información en una tabla, que en esta tabla, bueno, ya tengo yo el tipo de proyecto, el nombre del proyecto, el tipo y, bueno, la información que yo definí que era necesaria para que pudiera yo analizar esta información y posteriormente hacer gráficos o demás. Esta es una de las maneras en las que se pueden generar estos informes, generalmente desde cualquier sección. Ahora, muy bien, tenemos otra sección aquí que se llama informes. Estos informes son informes personalizados. Estos informes personalizados, bueno, son más recomendables puesto que son más flexibles y también se puede analizar cualquier dato de ITM Platform. Esto se genera desde esta área entrando a la sección, al área de gestión y yéndonos al área de informes. Aquí en el menú de gestión en informes pueden crear sus propios informes, pero también tienen algunos ya predefinidos por parte de la herramienta. Entonces, digamos que aquí ya es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes tipos o análisis. En este caso, por ejemplo, compras por proyecto. Si yo hago clic dentro de este informe, entonces yo voy a poder visualizar todos los campos que yo he seleccionado previamente. Aquí también, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo realizar agrupaciones para poder, por ejemplo, si yo tengo aquí definido el estado, para agruparlo solamente tendría que arrastrar esta columna para poder agruparlo por estado. Entonces yo aquí tengo ya estado anulado, estado pagado y bueno, pues es el estado de la compra en sí. Entonces esa información que ya nos va realizando, digamos que un mejor análisis o, digamos que podemos visualizar la información de diferentes maneras. Y una vez que hayamos definido toda esta información dentro del que ya tenemos nosotros aquí generado, podemos editarlo. Aquí nos aparecen las columnas disponibles de acuerdo con el tipo de informe y podemos renombrarlo y ya una vez que nosotros lo hayamos guardado, entonces esto lo podemos exportar a Excel para poder trabajarlo de igual manera como les mostré en los informes de lista. Ahora bien, si todos estos informes que yo tengo aquí no son de mi utilidad o no son tan específicos como yo quiero, puedo generar un nuevo informe. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, dar clic en añadir nuevo informe. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir, bueno, ¿qué tipo de informe quiero? Yo quiero un informe a lo mejor de proyectos y doy clic en crear nuevo informe. Acto seguido, voy a contar y me va a desplegar todas las columnas referentes a proyectos, ya que el tipo de informe que yo quiero generar es asociado a proyectos.
Entonces me va a desplegar aquí todas las columnas disponibles, tanto en proyectos, como en equipo de proyectos, como en tareas de proyectos. Digamos que todo esto que está asociado, yo quiero a lo mejor un proyecto muy específico que contenga ciertos valores. Entonces voy a contar aquí con el ID del proyecto. Puedo yo, en este caso, ir estableciendo o poniendo los campos, por ejemplo. Los voy arrastrando aquí solamente voy arrastrando los campos y la voy soltando aquí para que se vayan agrupando. Entonces puedo tener el nombre del proyecto, a lo mejor me interesa ver la parte del estado, me interesa ver la fecha de la creación y a lo mejor pues estos proyectos sí, pero yo quisiera también, aparte de eso, pues tener aquí ya sea si es nombre del proveedor, a lo mejor todos los que son por departamento. Entonces, digamos que aquí voy armando el tipo de informe de acuerdo con las necesidades que yo tenga para que esto lo pueda, puedo definir también acá, me interesa ver el nombre de la tarea. Y bueno, pues realmente lo único que tengo que hacer es ir acomodando estos campos para poder desplegar esta información de acuerdo como yo quiera y de igual manera puedo añadir algún filtro. A lo mejor puedo tener eh, un filtro donde a lo mejor la aprobación, bueno, no, en donde, por ejemplo, tenga aquí de las evaluaciones, me parece que está dentro, que sean buenos. Entonces, yo pudiera definir, por ejemplo, aquí tenía que meter el campo también de evaluación del, aquí por ejemplo, y aquí en evaluación yo ya tengo filtrado. Aplico un filtro donde, bueno, quiero todos los que sean buenos, o sea, que tenga esta evaluación. Este es un ejemplo y bueno, pues ya de aquí lo puedo ir agrupando de determinada manera para poder visualizar, ¿no? En este caso nada más tenemos aquí uno de acuerdo con lo que nosotros tenemos, pero pues es la idea que ustedes puedan estar generando estos reportes o estos informes de manera general. ¿Para qué? Para que entonces puedan ir creándolos y con ayuda de esto puedan analizar la información que ustedes tengan definida. De igual manera, tenemos aquí los tipos de que informes. Si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos esta parte donde es público y también tenemos esto que es privado. ¿A qué se refiere esto? Que privado a lo mejor es un informe que está disponible solamente para la persona que lo creó. Sin embargo, cuando lo tengo público, está disponible para las personas que ingresan a la herramienta dentro de mi instancia. Entonces, también se puede controlar esa parte, se puede, pues, se puede editar, se puede definir y, bueno, esto es de manera muy sencilla. Es la manera. Otra manera de poder analizar información dentro de ITM Platform es a través de realizar estos informes también, pero conectando la herramienta a través de Power BI. Vamos a tener una capacitación posterior donde vamos a explicar más a detalle cómo se pueden hacer estas conexiones y cómo realizar esta conexión y cómo visualizar información que nosotros tenemos dentro de nuestra herramienta, conectándola con esta herramienta para que se puedan realizar, digamos que análisis de información un poco más a detalle. ¿Qué otras opciones tengo también para poder analizar información dentro de la herramienta? Bueno, dentro de proyectos, por ejemplo, tenemos varias secciones, una sección llamada cuadro de mando. Dentro de los cuadros de mando, yo también puedo analizar información de diferente manera mediante unos gráficos que vienen predefinidos por parte de la herramienta. Ya estos cuadros de mando ya vienen cargados, ya vienen configurados, no son editables.
Sin embargo, sí puedo ver aquí información relacionada con mi proyecto, de acuerdo con el presupuesto, con los costos, los riesgos, asociado con incidencias, con seguimiento, con compras, o también la proporción de mis recursos, ¿verdad? Cuáles tengo internos y cuáles externos, de manera que yo pueda visualizar, por ejemplo, en este caso, los, los esfuerzos, las compras, el total, la proporción de personal interno y externo. En este caso, por ejemplo, tengo 3 internos y bueno, aquí en externos no tengo ahorita ninguno, no hemos tampoco definido, solamente tenemos este personal. Puedo analizar un costo previsto contra costo real en una gráfica. En mi seguimiento puedo ver la evaluación de mi proyecto, cuál es el seguimiento, el porcentaje que tengo y las fechas predeterminadas. Toda esta información también es una manera adicional de poder visualizar la información a nivel proyecto. A nivel portafolio cuento también con otra forma de visualizar, digamos, de tener cuadros de mando de acuerdo con el portafolio que nosotros hayamos definido, que también será tema más a detalle para otro webinar. Y bueno, aquí también tendría información de cuadro de mando relacionada directamente con el portafolio, donde yo también pueda seleccionar o deseleccionar a través de una casilla de verificación la información o digamos que lo que quisiera visualizar o no, o simplemente haciendo clic aquí en cerrar para ya no visualizar esta información que no sea requerida para mí. Entonces, de igual manera, tenemos un cuadro de mando acá adicional que es un cuadro de mando tipo resumen. Y esto nos va a resumir la información de que tenemos en nuestra herramienta de acuerdo con un filtro seleccionando un alcance por año. Entonces, nosotros podemos visualizar, por ejemplo, todo lo que tenemos de 2023 y vamos a tener un resumen, todas las gráficas relacionadas con el resumen de toda la información que tengo, en este caso personal, tengo de varios tipos, puedo visualizarlos aquí. Componentes de portafolio, asociado a proveedores, a tiempo de trabajo o alineados con mi negocio. Tengo también otras secciones donde yo voy a poder tener definido por objetivos, de acuerdo con información relativa a mi equipo de trabajo, lo que tengo de mi portafolio de proyectos en sí, o también, digamos que proveedores, en el caso de que yo tenga, ¿verdad? Y que esté llevando, que tenga información asociada con estos proveedores en mis proyectos. Y bueno, aquí por proyecto solamente tendría que seleccionar el tipo de proyecto que yo, eh, digamos que quisiera ver y y me van a aparecer los diferentes tipos de gráficos que tengo aquí también para poder analizar esta información. De igual manera, contamos ya la aplicación, tenemos varias opciones de analizar esta información por medio de los informes, por medio de cuadros de mando, por medio de los informes de lista, pero adicional a esto tenemos esta otra sección que se llama cuadros de mando también, pero a diferencia de esta, que nosotros ya tenemos unos gráficos predeterminados, contamos con un área donde nosotros podemos construir nuestros propios cuadros de mando tomando la información referente a los campos que hay dentro de la aplicación. Entonces tenemos ya unos que están predeterminados aquí, que son como ejemplos, y el número de gráficos que incluyen. Sin embargo, también tenemos la opción, en este caso, bueno, este es un ejemplo que ya estaba, lo vamos a eliminar para poder generarlo nuevamente, pero suponiendo que yo entro aquí a resumen, veo los cuadros de mando que son existentes, y entonces yo aquí ya tengo otra información, tipos de proyecto por nombre, proyección de ingresos por fecha prevista, tengo diferente tipo de información. Ahora bien, ¿qué es lo recomendable en este caso? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder, digamos que, visualizar esta información? Aquí la recomendación es que ustedes puedan hacer clic en el engrane, duplicar, darle otro nombre, a lo mejor ponerle resumen, personalizado, alguna descripción, digo, de acuerdo con lo que ustedes pues hayan visto. Y entonces, a partir de yo ya puedo editar
Por ejemplo, tengo este tipo de gráfico que son tipos de proyectos por nombre. Entonces yo pudiera editar este gráfico y puedo entonces empezar a construirlo de nuevo, un nuevo gráfico, o puedo modificar alguno que ya esté existente. A lo mejor no me interesa verlo tipo tarta, a lo mejor me interesa verlo por columnas. Entonces empiezo a seleccionar de qué tabla quiero yo crear digamos que este cuadro de mando o este resumen, ¿no? Entonces, a lo mejor yo ahorita estoy por proyectos, pero a lo mejor me interesaría ver por tareas y luego de tareas, bueno, me gustaría verla por a lo mejor la prioridad de las tareas. Digo, acá no tengo mucha información. A ver las que tengo como tipo sprint, tampoco tengo tipo sprint. O a lo mejor estado de las tareas. Bueno, proyectos. Todos los que tengo activos, o los estados del proyecto. Digamos que hay diferentes maneras que yo puedo dar o tener aquí para poder definir estos tipos de categorías, estos valores también. Si yo quiero realizar un conteo, el tipo de gráfico que yo voy a tener, aquí es donde puedo cambiar el nombre, y ya una vez que haya modificado o creado el gráfico o el cuadro de mando de acuerdo con la información que yo quiero generar, entonces tengo opción o posibilidad de analizar esta información también de una manera diferente. Entonces, toda esta parte, pues digamos que es una herramienta muy, muy útil para poder analizar la información de diferente manera. Y bueno, pues prácticamente esta sería, digo, aquí se va generando también, aquí puedo añadir uno nuevo, puedo crear un título, poner una descripción, darle guardar y de igual manera puedo empezar a generar añadir nuevo gráfico y aquí ya es donde empiezo a crear de proyectos y empiezo a jugar con la información que tenga aquí pues definido. Y aquí ya es donde lo voy creando. Por ejemplo, proyectos activos, es una comparativa entre compras y presupuesto total, que es lo que yo estoy estableciendo aquí, ¿no? Voy estableciendo estos valores, ya puedo establecer el título, la leyenda, la etiqueta de los valores, y una vez que yo ya haya definido la información como la quiero, entonces, digo, yo sé que no está asociada a clientes, ¿verdad? Pero digamos que es un ejemplo rápido para poder construir sus propios cuadros de mando y realizar diferentes pues, análisis de información. Muy bien. Pues este sería el tema de hoy. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta. ¿Es posible crear columnas calculadas en el reportador de informes? Directamente en el reportador no se pueden crear columnas calculadas. Sin embargo, ya una vez que ustedes lo han creado, generado y ustedes pueden realizarlo, el análisis directamente, por ejemplo, a través de Excel, o a lo mejor en alguna otra herramienta, como veremos en otra capacitación en Power BI, entonces sí que se pueden crear columnas calculadas para poder contar con otro tipo de información. No directamente aquí en la herramienta, sin embargo, sí tenemos la información disponible para poder, digamos que, crear alguna columna calculada, pero en alguna herramienta de extensión o adicional. Esa sería la primera pregunta. Me gustaría saber si quedó contestada su pregunta. Muy bien. Mientras estamos esperando estamos respondiendo las preguntas, si llegan un poquito más, les invitaría a que nos ayudaran a conseguir 5 estrellas en Capterra para poder mejorar también la información que nosotros les proporcionamos cada 15 días en estos entrenamientos quincenales.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta por el momento? Relativa a los estados, a los informes. Es de mucha ayuda esta información o que nos califiquen para poder mejorar el contenido de nuestros cursos. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo en este curso quincenal. De cualquier manera, si ustedes tuvieran alguna duda adicional respecto a la información que aquí se presentó o demás, no duden en enviar un correo a soporte@itmplatform para poder enviarles, contestar a sus dudas de manera puntual y pues esta capacitación y de igual manera estará disponible y se les hará llegar esta información para posteriores consultas. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Gracias.